Hola, acabamos de finalizar el webinario de la sesión 20, que es la última del módulo 5, la salud como síntoma de equilibrio homeostático, y esta sesión tiene por título Enfoque biosófico de la enfermedad y la sanación. El objetivo de esta sesión es introducir otras propuestas sobre cómo funciona nuestra salud que sean diferentes a las teorías de la medicina oficial, que son las que hemos ido analizando en las 3 sesiones anteriores. Y en este caso lo que hemos traído es la nueva medicina germánica, esa teoría sobre la salud que desarrolló el médico Reich Gierhammer en los años 80 hasta el 2000, después de la muerte de su hijo, y que provocó que él y su mujer desarrollasen unos cánceres que le hicieron pensar cómo puede ser que después de una vivencia tan traumática, pues se desarrollen estas enfermedades, que es como nosotros las conocemos. Bien, pues el Dr. Hammer lo que hizo fue desarrollar una nueva visión sobre la salud que realmente tiene enlaces con otras visiones anteriores o tradicionales, como puede ser la medicina china y la Ayurveda, pero él lo sintetizó todo de una manera muy organizada, muy occidental. Él lo que nos dice es que las enfermedades realmente son procesos adaptativos biológicos que tienen un sentido. El cuerpo está intentando buscar con los cambios en el funcionamiento de nuestros órganos o nuestros tejidos la mejor adaptación a las situaciones conflictivas que estamos viviendo. El problema está en que nosotros, los seres humanos, podemos vivir situaciones conflictivas que las adaptaciones biológicas realmente no nos producen una mejora, sino que nos generan incluso una mayor tensión. Además, Hammer nos explicaba que esas adaptaciones biológicas tienen 2 fases. Una primera fase en la que entramos en simpaticotonía porque estamos en conflicto, estamos intentando resolver esa situación que nos amenaza. Y cuando encontramos una solución, pues entonces aparece la fase de recuperación en la que suelen surgir todos los síntomas que nosotros tenemos asociados a las enfermedades, sobre todo las infecciosas. Porque, y esto es fundamental, el Dr. Hammer descubre que los microorganismos son utilizados por el propio cuerpo para estimular el crecimiento celular o para eliminar las células que han sido creadas de más y, por lo tanto, hacer una limpieza interna. Y eso se produce también modificando las condiciones del terreno, del propio cuerpo, creando pues unos estados febriles o de cambios metabólicos. Todo esto incluso lo podemos enlazar con contenidos que hemos visto antes, como el pleomorfismo, que nos permitirían explicar cómo es posible que en nuestro cuerpo se reproduzcan determinados microorganismos que son los necesarios para hacer las funciones de limpieza o estimulación en el crecimiento de los tejidos. Y por lo tanto, toda la idea de las infecciones y las epidemias ya no puede sostenerse sobre microorganismos que son transferidos de unos a otros, sino que realmente esos microorganismos lo que estarían es activándose dependiendo de las vivencias conflictivas que estén teniendo los portadores. Bien, luego también dedicamos un apartado a las adaptaciones biológicas mentales. Hammer también nos propone que lo que son las esquizofrenias o determinadas dolencias mentales que la psiquiatría clasifica, pues realmente son también adaptaciones biológicas, tienen su sentido dentro de cómo funcionan los seres vivos y nos sorprende explicándonos cómo funcionaría, por ejemplo, la bipolaridad, que sería consecuencia de que los conflictos son procesados por un hemisferio del cerebro y cuando hay un conflicto activo, ese hemisferio no puede volver a procesar otro igual. Y por lo tanto es el otro hemisferio el que se activa. Con lo que tendríamos 2 tipos de respuestas. Unos conflictos activarían una respuesta depresiva y otros conflictos activarían una respuesta maníaca. Si seguimos viviendo situaciones de ese estilo, lo que se lograría es que el cerebro esté continuamente pasando de un hemisferio a otro para gestionar los conflictos, potenciando la respuesta maníaca o la respuesta depresiva. Este mismo modelo de constelación de conflictos activos en los 2 hemisferios es el que resolvería también diferentes dolencias asociadas a lo mental, como pueden ser las paranoias, alucinaciones e incluso trastornos como la anorexia o la bulimia.
Yo quería también hacer notar que hay límites dentro de esta propuesta de Hammer de la nueva medicina germánica y fundamentalmente es la parte terapéutica. Hammer no define una terapia para poder ayudar al cuerpo a resolver sus conflictos, sino que tiene la idea de que el cuerpo es perfecto y lo que hay que hacer es acompañar esas fases de sanación para que se produzcan de la mejor manera posible. Cuando se añade la terapéutica a la nueva medicina germánica, entramos en un nuevo mundo, porque podríamos conseguir que esas fases o esas leyes biológicas se pudieran modificar y teniendo en cuenta que nuestro cerebro tiene la capacidad comprobada por el efecto placebo de modificar el funcionamiento de su biología, podríamos lograr que esas fases de sanación fuesen mucho más rápidas, menos intensas y por lo tanto más fáciles de terminar o finalizar por parte del paciente. También comentamos que esa fusión de las terapias con la nueva medicina germánica ha sido realizada por varios autores posteriores a Hammer y que incluso se pueden aplicar a los animales de compañía. Nuestros animales de compañía, al igual que nuestros hijos, absorben nuestros conflictos y como no tienen los mecanismos de defensa psicológica suficientemente desarrollados, pues entonces son los primeros en somatizar las enfermedades, en activar sus adaptaciones biológicas y mostrar una sintomatología que está haciendo referencia a los conflictos que vivimos los adultos. Por lo tanto, si los adultos salimos del conflicto, los animales, los niños, sanan rápidamente. Bien, pues también trajimos información de lo que hay más allá de la nueva medicina germánica, porque podemos considerar que la nueva medicina germánica hace una clasificación de los conflictos que están relacionados con los chakras más materiales, los 4 primeros, hasta llegar a ese cuarto chakra, que es el del corazón, que hace de puente con los chakras mentales que nos llevan hacia ese otro campo, que es la espiritualidad. Y este salto lo puede rellenar de alguna manera las investigaciones de Harvey Bigelsen, que desarrolló toda esta teoría de la sangre holográfica, que nos dice que también el cuerpo tiene esa dimensión espiritual que hay que tener en cuenta si queremos que se produzcan sanaciones profundas o poder tratar todos los casos que se nos presenten. Porque los que tienen ese problema más trascendente con respecto al significado de su propia vida, pues hay que ampliar la visión de Hammer para poder incluir esta nueva vertiente espiritual y poder ayudar a todos los que lo necesiten. Dimos ejemplos de personas que habían sido capaces de recuperarse de situaciones traumáticas, de accidentes muy importantes, con graves daños, como puede ser Joe Dispenza, y se encontró el mismo Joe Dispenza en sus investigaciones, que las personas que tienen sanaciones milagrosas creen en un poder superior a ellos, que para que se produzca esa sanación hay que llegar a un punto límite en el que cuestiones toda tu realidad y las posibilidades de sanación, que rompas con los patrones antiguos que te llevaron hasta esa situación y entonces se producen estados no ordinarios de consciencia que son casi los que permiten hacer ese puente entre lo espiritual y traer la información que permita a nuestro cuerpo funcionar de otra manera. Por lo tanto, hemos llegado a un momento en nuestro mundo actual en el que podemos hacer una fusión entre esos conocimientos ancestrales con estos conocimientos más modernos y extraer lo mejor de nuestras capacidades de sanación. Por último, en el contenido de esta sesión, pues llegamos a 2 prácticas nuevas de las que íbamos realizando durante todo el módulo para seguir profundizando en los aspectos emocionales y creencias que sostienen nuestros patrones, que finalmente son los que se activan cuando vivimos determinadas situaciones y que pueden llegar a ser situaciones traumáticas. En este caso, trabajamos con la práctica del reparto y la de la exageración. Esta última práctica la repetimos durante el webinario después de resolver las dudas sobre la medicina germánica y profundizar en ese aspecto de la terapéutica asociada a la medicina germánica y cómo se potencia esa gran posibilidad que nos da la medicina germánica para identificar el origen de las enfermedades o de las sintomatologías y por lo tanto acceder a esas situaciones dramáticas, inesperadas, en las que no hay solución y no nos entienden,
que son las que configuran esa adaptación biológica que llamamos enfermedad. Bien, pues hasta aquí el webinario y os espero en el siguiente, en el que abriremos el módulo 6. Un abrazo.